Bueno, entonces, que me recuerdan un poco qué hicimos en la pasada sesión. Profe, buenas tardes. Quedamos en los tipos de controles. Sí, sí, señora. Sí, entonces estábamos verificando, si mal no estoy, en la serie de estrategias relacionadas con el primero de los controles, que es el control en la fuente, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, perdonen si estoy un poquito, si escucha un poco de ruido, pero es que no me tocó cerca de la fuente porque no tengo el computador o tengo otro computador en que más está trabajando, entonces, bueno, vamos a trabajar, entonces ahí me excusan un poquito si quizás escuchamos algo de ruido. Bueno. Eh, entonces estábamos revisando, creo que quedamos hasta los criterios legales y técnicos para elegir los plaguicidas a utilizar, ¿fue así? Sí, allí quedamos. Perfecto, entonces ya acabamos de dar aquí entrada y vamos a continuar entonces con la quinta de las estrategias para el control de la fuente, que son las de mantener inventarios mínimos de plaguicidas en el almacén. Entonces, voy a compartir mi pantalla y ustedes me indican entonces si la ven bien, sin contratiempos. Sí la vemos. Sí, señor. Perfecto. Entonces, continuando, como les dije, básicamente la estrategia o el plan para el manejo racional, pues se divide en un conjunto de estrategias. Ya hemos revisado algunas de las relacionadas con el primero de los controles, que es el de control en la fuente. Les recuerdo, pues el objetivo de estas guías es que las empresas tengan un manejo seguro de plaguicidas y en el caso de las personas que toman este tipo de formación está dirigida a que pues finalmente se generen las condiciones para preservar la salud y minimizar los impactos medioambientales. Bueno, entonces traíamos las estrategias. La primera, habíamos definido, la del monitoreo de plagas en cultivos y post cosecha. La segunda, utilizar alternativas de control diferentes a plaguicidas químicos. La tercera, tener criterios legales y técnicos para elegir los plaguicidas a utilizar. Entonces allí hablábamos acerca de esa necesidad de utilizar productos de categorías toxicológicas inferiores a las dos más altas. También pues que la norma obliga a que la prescripción de este tipo de productos pues tienen que ser hecha por personal idóneo, generalmente agrónomos o ingenieros agrónomos o quien verlo. Y entonces entraríamos al cuarto, vimos sobre la importancia de llevar registros de aplicación y consumo de plaguicidas y entraríamos a la quinta de las estrategias, mantener inventarios mínimos de plaguicidas en el almacén, a la sexta, controlar la calidad de las aplicaciones de plaguicidas y a la séptima, mantener equipos de aplicación en buen estado. Entonces, sobre esa cuarta eh, de las estrategias que lleva registros de aplicación y consumo de plaguicidas, básicamente existe legislación al respecto. El artículo 63 y 91 del decreto 1843 de 1991 del Ministerio de Salud nos dice que el profesional responsable de formular o prescribir plaguicidas de categorías toxicológicas 1 y 2 mensualmente deberá suministrar información a las autoridades competentes sobre los plaguicidas aplicados. Habíamos revisado que existían unos formatos previstos por Flor Verde, en el cual el profesional que había autorizado el uso de este tipo de productos debía diseñar la justificación para su uso. La norma entonces también define que el quien autorice este uso también deberá suministrar autoridad competente que
indica información relacionada. También se tiene previsto el artículo 15 del decreto 1443 de 2004 del Ministerio del Medio Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, en el cual indica que se debe llevar un registro de entradas y salidas de productos del almacén de plaguicidas con el fin de controlar también la generación de sus envases, empaques y embalajes. Entonces, ahí está el estándar. Entonces, esto es lo relacionado con los registros de aplicación y consumo de plaguicidas. Bueno, de una vez ahorita les envío el estándar. Entonces, miremos un poco los contenidos del estándar Flor Verde para la producción sostenible de flores y ornamentales. Como les digo, pues ese es un modelo, me parece que la industria de la flor en esto ha trabajado de manera importante, entendiendo pues que su mayor nicho de consumo es básicamente países extranjeros, por lo cual debe cumplir con las normatividades exigidas en esos países destino. Entonces, dentro del estándar Flor Verde se cuentan con estos 14 capítulos. En él, pues, estos son más o menos, ¿no? El sistema de gestión habla sobre los derechos laborales, la formación, el entrenamiento y el bienestar de los trabajadores, la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, la gestión y la conservación del agua, la conservación de suelos, manejo de sustratos y fertilización. El séptimo de los capítulos es el control fitosanitario y manejo seguro de plaguicidas, que es el que nos interesa a nosotros en buena medida. El de manejo de residuos, que igual tiene que ver con lo relacionado al manejo seguro. El manejo de la finca y pasaje y biodiversidad, la energía, mantenimiento y huella de carbono. Entonces, en este capítulo 10 también se podrían o también se relacionan lo que hemos visto relacionado con la necesidad de hacer mantenimiento y llevar registros de los equipos utilizados en aplicación. El 11 es origen del material vegetal. El 12 es el cuidado del producto en post cosecha, que como vemos también es una de las áreas de control para la aplicación de estrategias de manejo racional. Trazabilidad y registros. Y por último, estado y uso de la marca de conformidad Flor Verde, Sustainably Flowers. Bueno, voy a aprovechar entonces y envío de una vez, porque se me pasa después el compromiso, voy a enviar el estándar, porque fue lo que acordamos, para que lo tengamos entonces y lo puedan revisar. Permítanme un segundito, lo pongo en nuestro WhatsApp. Y una vez damos aquí entrada a ella. Bueno. Así es con bueno, entonces ya les compartí, ya cumplí lo que estaba en esa deuda, ¿cierto, Giselle? Creo que tú me has recordado que lo enviara y se me ha pasado enviarlo. Bueno, entonces continuando con nuestra presentación. ¿Qué pautas para la implementación se deben considerar en lo relacionado a este tema, a esta cuarta de las estrategias de llevar registros de aplicación y consumo de plaguicidas? Entonces, básicamente nos plantean que se deben llevar registros de aplicación de plaguicidas. ¿Para qué? Para facilitar el manejo de la información y también para llevar procesos de trazabilidad. También se recomienda que la empresa lleve registros de aplicación de plaguicidas por separado para cada una de las áreas del cultivo. ¿Sí? Como venimos hablando, pues en el caso de las flores, básicamente tenemos la finca dividida en los diferentes invernaderos, estos a su vez en naves, y las naves están divididas en camas. Entonces, lo que se nos recomienda es que esa información, bueno, aquí más claramente, está dividida en bloques, sectores o invernaderos, como les dije, también en naves y en camas. Entonces lo que nos recomiendan es que toda esta información de registro que se lleva esté debidamente organizada por
cada una de esas áreas de trabajo. No sé si alcanzamos a ver, está como un poco borroso. Este es un formato de registro de aplicación de plaguicidas en el cultivo. Entonces vamos a tratar aquí de verlo. Entonces en esta primera parte, nombre de la empresa, en este caso el bloque o sector en el cual se hizo la aplicación, en este caso pues el tipo de cultivo que fue asperjado. En esta primera columna se anota la fecha de la aplicación, en la segunda el objetivo biológico que fue trabajado con esa aplicación. En la tercera de las columnas, los productos a aplicar. En esta cuarta está la categoría toxicológica, ahí nos podemos dar cuenta, creo que es 1, 3, 2 y 3. Está definida también la dosis, entonces en gramos o en centímetros cúbicos o en litros. También está el área de aplicación, en este caso está definido por camas. El volumen aplicado por cada una de esas unidades de aplicación, el volumen total de la mezcla, en este caso en litros, el método de aplicación utilizado, aspersión, inmersión, drench. Aquí en este caso, pues en el caso de las flores se define a qué parte del cultivo o a qué parte de la planta fue dirigida la aplicación, el equipo de aplicación utilizado, el IRE del producto, y por último, los nombres y apellidos de quienes ejecutan la aplicación. El nombre del responsable y la firma del responsable. Entonces, este es un formato registro de aplicación de plaguicidas en cultivo. Dentro de estas pautas para implementación, entonces también se deben llevar registros del consumo de ingrediente activo. Se deben mantener esos registros actualizados por cada tipo de flor medido en kilogramo hectárea o mes año. Quinta de las estrategias para el manejo racional en fuente. Entonces, la quinta es manejar inventarios mínimos de plaguicidas en el almacén. Sobre este aspecto, sobre esta estrategia, no existe legislación, es decir, no existe una legislación que nos obligue a manejar ciertas cantidades o ciertos inventarios, ¿sí? Pero en el estándar se recomienda que sean mínimos. Entonces, en este caso se plantea lo que dice el estándar al respecto. Sobre este tipo de control de llevar o tener mínimas cantidades de plaguicidas en el almacén, entonces nos recomienda mantener un monitoreo permanente de los cultivos que genere información oportuna y veraz sobre la presencia y severidad de las plagas. De esta manera se logrará que los controles se hagan en el momento oportuno, como lo habíamos dialogado, solo en los lugares afectados y utilizando únicamente las cantidades necesarias de plaguicidas, ¿no? Entonces aquí también viene mucho el criterio o los conceptos del comité técnico, que pues también es una recomendación de este curso, la existencia de estos comités para precisamente tomar decisiones oportunas y pues en las cantidades necesarias para el control del problema que se está tratando. También dentro de este tema de llevar inventarios, entonces se recomienda que los almacenes cuenten con tarjetas Cardex en las cuales se registre la información relacionada con el inventario de plaguicidas. Entonces aquí tenemos nombre de la empresa, control de inventario de plaguicidas, nombre comercial del producto, la fecha, ¿sí? ¿De qué? O de la entrada o de la salida del producto, y al final una operación como un libro de estos que se utilizaban en contabilidad de saldo, ¿sí? Este es una tarjeta tipo Cardex que debe reposar en los almacenes para el control de plaguicidas. Bueno, la sexta de las estrategias dentro de este conjunto de estrategias en fuente es controlar la calidad de las aplicaciones de plaguicidas. Entonces ya habíamos hablado un poco en la clase anterior acerca pues de que aquí podrían entonces presentarse varios de los fallos que tratamos acerca de quizás encontrar una mala calidad de las boquillas o una mala calibración
o unos malos procesos de aplicación. Entonces, dentro de las estrategias definitivamente está el que se debe controlar la calidad. Esto va a estar relacionada con esos aspectos que he mencionado y que hemos dialogado. Entonces, sobre este aspecto en particular tampoco hay una legislación aplicable, pero pues sabemos bien que pues es de bastante importancia para lograr finalmente un manejo y uso racional. Entonces, como veníamos mencionando, y aquí no lo mencionan en la guía, el aseguramiento que se propone está más orientado a lo que se guarda relación con la operación y el cubrimiento de la aplicación que a la pureza y a la calidad de las sustancias utilizadas. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo más los aspectos ya de aplicación como tal. El aseguramiento de la calidad de las aplicaciones debe hacerse desde el momento que se realiza el pesaje y medición de los plaguicidas a aplicar hasta cuando se lleva a cabo la limpieza de los equipos de aplicación y EPP y se bañan las personas que hicieron su aplicación. Entonces, todo este ámbito hay que considerarlo dentro de este aspecto de controlar la calidad de la aplicación. Vamos a ver aquí. Entonces, para poder trabajar en esto del aseguramiento de las aplicaciones, se puede contar con una lista de chequeo a través de la cual se brinde este aseguramiento. Entonces, miremos esta, lástima es que no la puedo ampliar. Bueno, entonces, si no ven, créanme, dice el primero, por ejemplo, en esta lista de chequeo hay unos puntos de control y lo que se define es si cumple o no cumple. Y hay unas observaciones que es básicamente un planteamiento de situación a mejorar. Entonces, la primera de sus observaciones, por ejemplo, nos hace la siguiente pregunta: ¿las cantidades de productos entregados por el almacén son medidos, envasados y rotulados correctamente? Entonces, pues dependiendo de la situación, se tramita la lista de chequeo y se hacen las observaciones que correspondan tendientes a la mejora. Segundo, el transporte de plaguicidas desde el almacén hasta lugares de preparación de mezcla se hace en recipientes cerrados. Entonces recuerden que también se pueden presentar situaciones en las cuales eventualmente se manejen algunos productos de manera parcial, pero igual deben entonces manejarse con condiciones adecuadas, como por ejemplo estar de todas maneras dentro de un recipiente con etiqueta. Permítanme, que me estaban pidiendo entrada. Ok. Bueno, Lina. Natalia. Henry. Listo. Bueno, buenas tardes. Entonces, retomando. Como les venía diciendo, entonces, para todo el tema de las estrategias relacionadas con el control de la calidad de la aplicación, podemos llevar una lista de chequeo en la cual vamos verificando aspectos relacionados con la calidad. Entonces ya vimos el primero sobre las cantidades, el segundo sobre el transporte de los productos, más exactamente sobre los recipientes que se usan. El tercero va relacionado o plantea si los equipos en buen estado de funcionamiento, ¿sí? Si se cuentan cosas como con el manómetro, con un agitador de mezcla, con pues una bomba de calidad, con hidrantes si es del caso, con la calidad de las mangueras, las lanzas y las boquillas. Cuarto, registre el pH del agua a utilizar en la premezcla. Entonces sabemos bien que uno de los elementos fundamentales para lograr una buena calidad de la aplicación estaría relacionado con la calidad del agua que se utiliza. Entonces, en este caso es importante utilizar los elementos que pudiesen ser necesarios para ajustar el pH a lo requerido por el producto aplicarse, y también mirar también lo relacionado con la dureza, es decir, con el tema de las sales, si las llegase a ver. Entonces, estas aguas deben ser revisadas previamente y hacerle los ajustes necesarios vía también otros agroquímicos como los que hemos visto al principio del curso, con el ánimo de ajustar pH y, en el caso de que se llegase a dar también, ajustar el tema de la dureza del agua o contenido, o evitar ese contenido de sales.
Sexto, en equipos estacionarios se utilizan colorante para indicar inicio y final de la aplicación y garantizar cero sobrantes de mezcla. Entonces, como lo hemos mencionado, este es uno de los mecanismos para poder controlar finalmente que no nos quede producto al interior de los sistemas. Entonces, en este caso se tiene como punto de chequeo en el caso pues, de que se utilice. Séptimo, se realizó aforo a las boquillas y nos recomiendan registrar el caudal en litros por minuto. Entonces, este es uno de los aspectos importantes, ya lo revisaremos un poco más en detalle en el desarrollo del curso, lo relacionado con la necesidad de la calibración. En este caso, se define que se realice pues previo a cada operación, ¿no? Que es algo que no sucede, pero o por lo menos hay que tener un estándar de revisión del estado de esas boquillas, que lo recomendable es que también tengan su hoja de vida. Octavo, todo el personal que supervisa y aplica plaguicidas está dotado de EPP completos y en buen estado. Entonces, pues ustedes saben la importancia de los equipos de protección personal, los cuales, pues, además de ser completos, deben encontrarse en un buen estado para todo el proceso de la aplicación. Noveno, en todas las guías de acceso al área a aplicar se utilizan avisos para restringir el paso de personal que no utilice EPP. Entonces, recordemos que por norma debemos contar con algún tipo de información, vallas que así lo indiquen, carteles, con el ánimo precisamente de no permitir los accesos a cierto, o advertir acerca de los posibles riesgos en los lugares donde se ha hecho aplicación. Noveno, perdón, están como mal trucados, ¿no? Ahí es un décimo. La velocidad de aplicación de los operarios es uniforme y corresponde con los volúmenes a aplicar por cama o por área. Bueno, ya veremos un poco cómo este tema de la velocidad de aplicación tiene que ver también con la correspondiente calidad de la aplicación. Y pues finalmente se esperaría que no todos los operarios puedan trabajar a la misma velocidad, motivo por el cual por lo menos en el caso de las flores y entendiendo que generalmente la dosis se diseña para una modalidad de trabajo, entonces se busca que los operarios trabajen prácticamente uno junto al otro con el ánimo de garantizar estos tiempos de aplicación que se requieren para que las dosis sean completamente o correctamente distribuidas. Entonces aquí precisamente se varía esta información acerca de las velocidades de aplicación. En este caso sería décimo, la orientación de lanzas y boquillas se conecta según el blanco biológico a tratar. Sí, entonces aquí hablamos sobre el tema de la orientación, la cual pues en el caso de las flores guarda relación con el área que se está tratando. Sí, entonces, dependiendo finalmente del área de tratamiento, entonces se debe configurar la lanza y también pues hay que pensar que las boquillas guardan relación con el tipo de control que se está realizando del objetivo biológico que se está tratando. Por último, en esta lista de chequeo nos hablan sobre el cubrimiento, número de gotas por centímetro cuadrado evaluado con papel hidrosensible, y nos preguntan que si resulta adecuado y anexar las tarjetas en los recuadros de la página siguiente. Bueno, en el caso de la aplicación en los cultivos de flores, pues el método que se utiliza precisamente para poder controlar la calidad de la aplicación son estas tarjetas hidrosensibles. Y efectivamente, pues el personal a cargo, o el profesional a cargo, quien hace las veces, pues lleva un registro por cada uno de los operarios. Luego de que han culminado la labor, hace el levantamiento de las tarjetas y las lleva en un formulario con el objeto de revisar la calidad de la aplicación dependiendo pues de cada uno de los operarios que hicieron la labor. No sé si tenemos inquietudes hasta ese punto. Profe, yo más que una sugerencia, tengo una anécdota sobre no llevar una lista de chequeo. En mi inexperiencia, alguna vez no llevamos lista de chequeo, el almacenista entregaba los productos químicos y él tenía una mala costumbre de reenvasar el combustible en los tarros de plaguicidas. Hay un producto que se llama Mina y es igual al combustible, el mismo color.
Yo recibí los productos y resulta que cuando se fue al tanque de premezcla, el que preparaba la mezcla agregó combustible. Y lastimosamente nos dimos cuenta hasta el momento de la aplicación, donde botamos 2000 litros de ese producto y se nos taparon todos los equipos por no llevar una lista de chequeo. Uy, no digas. Sí, quizás se vuelve práctica, ¿no? Y a veces este tema de estos controles de calidad aparentemente pueden resultar dispendiosos, pero mira que tú bien nos señalas esa anécdota, pues se hubiera evitado unos tantos dolores de cabeza con llevarlos, ¿no? No, terrible, fue terrible, No, pero se qué aprende. situación. Sí, yo creo que quedamos ahí como con ganas de que no nos vuelva a pasar. No, y sin entender, pues, o que no haya pasado nada al cultivo. Imagínate, por ejemplo, una situación de estas en un cultivo como de las flores o una pérdida del cultivo por cuenta de quizás precisamente una confusión de este tamaño. Bueno, gracias, Giselle, muy amable. No sé si alguien más tenga inquietudes sobre estas Instructor, listas de chequeo para lo relacionado al control de la calidad de las aplicaciones. instructor, ¿me escucha? Sí, Ariel. Bueno, instructor, no, pues algo que observé allí en la parte de inventarios y pues quizás lo considero importante es tener en cuenta lo que es el método de inventario primeras en entrar y primeras en salir, porque pues por lo menos en el ingenio, un ingenio aquí en el Valle del Cauca, en el cual estuve elaborando, era muy, por la alta cantidad de insumos que manejábamos, era preciso tener muy en cuenta las fechas de ingreso y asimismo darle salida e igualmente tener en cuenta lo que es los excedentes, rotularlos para poder darle también salida, porque pues eso se convertía como prácticamente en una bola de nieve y nos generaba pues aglomeración de excedentes. Entonces también es como parte importante tener en cuenta por lo menos este método de primeras en entrar y primeras en salir para no aglutinar, no tener tanta aglomeración de productos dentro del almacén. Muchas gracias, Ariel, muy oportuno. Sí, se deben tener estrategias de manejo de almacén, ¿no? Entonces, cuando ya uno habla con los almacenistas o cuando uno crea o forma en esos ámbitos, entonces se le enseña a los alumnos que sí, que deben tenerse métodos. En ese caso del que menciona Ariel, en la dinámica de lo que es la gestión del stock o el manejo de almacenes, se denomina el método FIFO, que pues muchos de estos palabras son traídas del inglés a todo lo que es el tema de la administración de almacenes. Entonces, en ese caso, el FIFO es el método que traduciendo es First In, First Out. Entonces, es primero en entrar, primero en salir. Hay otros métodos como el LIFO, que es todo lo contrario. Y en el caso definitivamente de los productos agroquímicos, el método de ser FIFO, para lo que es el tema del manejo de inventarios o de productos en un almacén. Bien, gracias, perfecto. No sé si alguien tenga algún otro aporte o tenga alguna inquietud por ahora. Bueno, entonces si no tenemos inquietudes, entonces vamos a revisar toda esta información relacionada con estas variables que hay que considerar para apuntarle al logro de la calidad en la aplicación. Entonces, en las boquillas, básicamente es muy importante que como resultado de este aseguramiento se conozca cuál es el estado de las boquillas en cuanto a su descarga, para asegurar un buen cubrimiento de las aplicaciones y evitar así desperdicios de plaguicidas. Como les digo, pues yo creo que es como una falencia, ¿sí? El tema de revisar el tema de la descarga, sí se hace, pero creo que a veces falta llevar hojas de vida también de este accesorio que resulta fundamental en cuanto a que después de cierto tiempo, ya dependiendo del material con el cual ha sido construido, empieza a generar desperdicios en cuanto a que la aplicación se incrementa. Básicamente ya lo veremos, una boquilla al cabo o cuando se está descargando un 10% más de lo que
fue el caudal o la descarga para la cual fue diseñada, debe sustituirse. Entonces vamos a revisar, bueno, esto es básicamente unas boquillas, la forma de una lanza. Entonces esta es una lanza con 3 boquillas, básicamente de las que se utilizan para la aplicación de tratamientos. Permítanme que yo aquí tenía un video. Vamos a ver si se deja ver. Crea un ensayo. Spray. Te presentamos al gurú del spray. Spray Guru, el lector de tarjetas hidrosensibles para tu Android. Fácil de usar e intuitivo. Crea un ensayo. Spray Guru te ubicará geográficamente y marcará tu lote. Spray Guru tomará los datos del clima y de forma inteligente te indicará el nivel de evaporación existente. Una vez que completes todos los datos, guardamos. Ahora escaneamos. Spray Guru recomienda utilizar como accesorio la cajita soporte de apoyo. Incluye bandeja portatarjetas e iluminación interior. Ya tenemos todos los datos que nos interesan saber en el momento y en el lugar del ensayo. Spray Guru te ofrece información detallada, al instante, y como nadie antes te lo había mostrado. Una vez terminado el ensayo, Spray Guru te presenta las estadísticas generales. Aquí visualizamos detalladamente la evolución de todo el ensayo, desde la primera tarjeta a la última. ¿Terminaste el ensayo? Ahora compartilo en formato de texto y Excel. El gurú del spray, Spray Guru, en tus manos, el lector de tarjetas hidrosensibles. Esa implementacióncita. Ay, se nos fue otra vez. Bueno, ¿cómo les pareció? Si lo conocían, si conocían este tipo de aplicaciones. No, señor. En este caso, valga la redundancia para las aplicaciones. No. Sí, entonces, no, bueno, pero entonces démonos cuenta que ya existen, este es un tipo de aplicación gratuita, pues que recomiendan tener la cajita, ¿no? En este caso, aunque hay otras, en el que nos permite a través de un escaneo de la hoja o de la tarjeta hidrosensible, conocer la calidad de la aplicación. Entonces, supe alguna vez de una tesis que un estudiante muy juiciosamente hizo sobre este tipo de trabajo. Entonces, claro, allá en la tesis hubo necesidad de poner las tarjetas, hacer las aplicaciones, verificar con diferentes tipos de aplicaciones a diferentes velocidades de aplicación, y después el trabajito de revisar una por una y hacer esa contabilidad de la gota, ¿no? Del diámetro de la gota, del número de gotas, de definir todos estos porcentajes, que como nos dimos cuenta, pues ya con este tipo de aplicaciones básicamente queda resuelto, porque la aplicación se da la tarea de generar ese escaneo y poder generar todos esos inventarios de información de la calidad de la aplicación.
y como nos dimos cuenta, pues se pueden ya almacenar en bases de datos o en archivos, y los cuales también nos permite generar archivos conjuntos de una serie de lecturas de diferentes tarjetas que se desarrollen por días o por momentos, y pues allí ya está toda la información que se requeriría para poder verificar el tema de la calidad de una aplicación, por lo menos en lo relacionado con ya el trabajo en su momento. Ahí habría que determinar qué pudo fallar o qué eventualmente pasó si los resultados no son los deseados. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Bueno, mi trabajo puntualmente fue en caña de azúcar. Nosotros ensayamos con diferentes tipos de boquillas, desde las plásticas hasta o las otras amarillitas. Al final las mejores fueron las teca. Sino que había una problemática, era que en las de plástico, ellas al final ya perdían, digamos, la parte de la rosca se iba debilitando. Entonces al final optamos por comprar portaboquillas y comprar el empaque. Pero cuando uno hacía eso ya el flujo cambiaba, ¿no? No era la misma descarga. Sí. Entonces, cuando uno hace aplicaciones, por ejemplo, las empresas tienden siempre a ahorrar costos y ellos siempre van a comprar la boquilla más económica que haya en el mercado. En ese tiempo, hace 10 años, le digo, nosotros compramos una boquilla plástica 5.000 y la teca valía 40.000 pesos. Entonces, ahí es donde está uno como, o sea, ¿cómo le dice la empresa? O es la calidad de la aplicación o es reducir costos. Porque allí siempre están reduciendo y hasta en las bombas de aplicación siempre tenemos ese problema. Sí, esas son las cosas de valorar, por ejemplo, claro, en el tema de las boquillas, generalmente pues estas de más baja calidad pues cuestan menos a unas boquillas de alta precisión o de mayor calidad, ¿no? Pero cuando uno mira finalmente el tema de la durabilidad, sí, en cuanto a horas de uso, empieza a encontrar pues las bondades que representa el hacer una inversión mayor. Entonces, habría que valorar desde todos esos puntos de vista y seguramente presentar una justificación técnica lo suficientemente valiosa, pues para que se entienda cuál es la razón de la inversión, ¿no? Por lo que te digo, tanto por el tiempo que dura una boquilla de alta calidad en funcionamiento sin generar esos o esos desperdicios que a la larga, pues si tú te imaginas un 10% empieza a ser una suma cuantiosa cuando se trata de este tipo de productos, así como también la calidad de la aplicación. Entonces, esas son las cosas que hay que valorar y finalmente, como seguramente lo pudieron deducir del trabajo en el que estuviste, pues a la larga, ahí sí como dice la historia, ¿no? Puede ser que lo barato salga caro, pero hay que tener todos esos criterios claros en cuanto a lo que es desperdicio material y calidad de aplicación para justificar entonces estas inversiones mayores en boquillas de más alta calidad. Muchas gracias, profe. Bueno, Giselle, y gracias a ti por el aporte. Bueno, aquí no sé qué pasó. No. A ver, en este punto, si quieren, bueno, vamos a mirar. Pues yo tengo un video sobre la calidad de la aplicación, o más bien sobre el tema de las boquillas. Permítame, entonces, aprovechando que estamos como en ese punto. A ver si no, es porque lo tengo tal vez abajo. Entonces, bueno, me va a tocar buscarlo porque por este buscador no es. Y ahorita lo revisamos de mis archivos. Vamos entonces con la séptima de las estrategias de control en la fuente. Mantener los equipos de aplicación en buen estado de funcionamiento. Entonces, ¿qué legislación se aplicaría en ese caso? Básicamente está el artículo 83 del decreto 1843 del 91 del Ministerio de Salud, que nos recomienda usar equipos de aplicación en buen estado de funcionamiento a modo que no constituyan riesgo para la salud humana ni en el medio ambiente. Entonces, mira, Giselle, que también en ese sentido, pues las empresas
deben entender finalmente la importancia de tener los equipos y usar lo que se pueda utilizar de mejor calidad en este tipo de trabajos o de labores, por lo que representaría el tema de la salud humana y lo que pueden ser los posibles daños o impactos en el medio ambiente. Para, sí. Profe, qué pena otra vez interrumpirle. Lo que usted Señora. dice, digo que cuando son las aplicaciones directamente por las empresas es más manejable, pero por ejemplo, en el sector del Valle del Cauca, la mayoría de aplicaciones son con contratistas. Viene una empresa, hace la aplicación y allí es donde a veces se nos complica la supervisión, porque ellos cuando, digamos, uno no tiene la experiencia suficiente, ellos meten el personal sin que el supervisor haya llegado y entonces uno donde ve que ellos usan diferentes tipos de boquillas. Incluso yo también, a mí me pasó que un día yo llegué a la aplicación y pues siempre está la manguerita del aforo del tanque y ellos lo que han hecho era que han llenado la manguera del aforo del tanque y la habían tapado y el tanque se veía lleno. Pero cuando yo me subí al tanque estaba la mitad del producto. Sí. Entonces, cuando uno trabaja con contratistas, pues tiene que coloquialmente llenarse de malicia indígena, porque en esas empresas a veces se prestan para muchas cosas. Incluso ellos tienden a, cuando es herbicida, si el supervisor no se entra a revisar la suerte, lo que le llamamos a un tablón en el cultivo de caña, tienden a hacer cabeceras, entran a la aplicación 20 a 30 metros a un surco de 150 metros y entonces ahí es donde pasan todas esas complicaciones en las aplicaciones, pues cuando le digo la inexperiencia de uno y uno cree en el contratista, entonces pueden pasar todo ese tipo de cosas. Sí, dicen, no, pues muchas gracias por compartirnos todas esas situaciones poco deseables, pero claro, normal, me imagino que por ganarse unos pesos más, entonces generan toda esta serie de triquiñuelas para buscar finalmente ahorrar, ¿no? Pero es un ahorro indebido, claro está. Instructor, Señor, sí, Ariel. en el caso que comenta Giselle, yo como supervisor de caña también en un ingenio, lo que hacíamos era asignarle el área y ya el área ya tiene ya una dosis ya preestablecida. Entonces Sí. ya uno ya tiene un precedente, ya tiene una idea de cuánto va a gastar por esa área que tiene pues área determinada. Entonces esa es una forma de controlar, aunque sí, como dice Giselle, hoy por hoy utilizan muchas empresas contratistas para esa función, pero una forma de controlar es dándole la dosificación para esa área en específico. Sí, sí, sí. Entonces ahí tú juiciosamente haces la labor, defines esas cantidades, esos volúmenes a aplicar, pero entonces claro, ahí el tema es lograr o verificar que efectivamente sí los apliquen, ¿no? Que es lo que nos contaba Giselle en el sentido de esa serie de trampas para finalmente no terminar aplicando lo que dicen que aplicaron. En ese caso, pues ahí es, por ejemplo, muy útil, pues hasta donde se pueda también, poder controlar y utilizar no sé si ustedes utilizan las tarjetas hidrosensibles para verificar finalmente también el control o controlar esas calidades de la aplicación. Ese que en Flores, pues tampoco es la idea, pero pues sí, las personas a cargo las ponen previamente en los cultivos y obviamente que pues de manera aleatoria, ¿no? Para poder finalmente verificar la calidad de la aplicación hecha por parte del aplicador. Entonces ya después de que han hecho la aplicación, pues el aplicador no sabe en qué punto están, ya la persona a cargo las recoge y pues entra a ponerlas en los formatos debidos y allí se verifica finalmente cómo fue la aplicación y en el caso de no lograr o no haber logrado las aplicaciones deseadas, los llaman y trabajan al respecto. Entonces también es una práctica común, ¿sí? De un poco para controlar pues, por la importancia que esto reviste, ¿no? Entonces, si finalmente en el caso de estas empresas se encuentra que el aplicador o pasó muy rápido, o en fin, ese día estaba de mal genio, o en fin, lo que pudiese afectar la labor, pues la tarjeta no deja de mostrar finalmente qué tan buena fue esa aplicación. Entonces, eso
Eso en cuanto a esas técnicas un poco para controlar. Bueno, muchas gracias por el aporte. Bueno, entonces sobre este aspecto, sobre esta estrategia relacionada con mantener los equipos de aplicación en buen estado, básicamente se recomienda que se tengan implementados programas de mantenimiento preventivos y correctivos para los equipos de aplicación de plaguicidas. ¿Sí? Se define tanto en el estándar, tiene un numeral donde se habla sobre la necesidad de el manejo de la energía y el mantenimiento de esta clase de equipamientos o de estos componentes del sistema. Bueno, sobre las boquillas, se define como el elemento más importante de un equipo de aplicación para alcanzar el objetivo. Por tal razón deben mantenerse en buen estado y cuidar que no se obstruyan ni sean destapadas con elementos duros que puedan deteriorarlas. Deberían usarse cepillos de dientes o similares destinados exclusivamente a la limpieza de boquillas. Nunca se debe soplar con la boca, ¿sí?, a una boquilla que esté obstruida para destaparla. Entonces aquí ya sabemos que es la práctica de algunos que les parece que de pronto la boquilla no aplican lo que debería aplicar y sin ningún tipo de consideración, tranquilamente le ponen una o abren el orificio de descarga con una puntilla, pues para a criterio del usuario, ¿no? Entonces, pues esta es una práctica indebida que no debe darse porque pues finalmente, como le digo yo a las personas a cargo, pues entenderán que el ingeniero se dio la tarea de hacer el diseño, está ajustada para lo que se requiere, pues si se hizo una buena selección, claro está, entonces no tienen por qué darse este tipo de maniobras antitécnicas y o igual en el caso de la obstrucción, pues que no, que esa parte del soplarlas pues salga completamente de los hábitos, ¿no? Bueno. Otro de los elementos en el tema del control de la calidad o en el tema de esto del control de los equipos, de la calidad y el estado de los equipos, está también la necesidad de realizar aforo de boquillas, ¿sí? Lo cual debe también hacerse con una frecuencia definida. ¿De qué dependerá? Dependerá de cosas como el tipo o vida útil y la frecuencia de uso de las mismas. Lo ideal es que el aforo de boquilla se haga cada vez que éstas se utilicen, pero en la empresa es la empresa la que debe definir estas frecuencias. Entonces, como les digo, pues allí hay que exigir un poco más porque quizás por este lado creo que no estamos encontrando los resultados que se buscan. Entonces vamos a ver un video sobre las vaquillas. Sobre las boquillas. Cómo manejando una boquilla adecuada ahorraremos insumo, ahorraremos agua y será dinero de más para la rentabilidad del cultivo. Así, acompáñenos. La aspersión foliar o fumigación es una práctica muy común y necesaria en los cultivos en general, bien sea para la aplicación de agroquímicos, insumos de producción limpia o fertilizantes foliares. Esta labor requiere unos detalles mínimos para que sea rentable, eficiente y sobre todo económicamente viable para que nuestros cultivos sean productivos. Nos acompaña el día de hoy el señor Eduardo Novoa, quien es especialista en las técnicas de aplicación de productos para los diferentes cultivos. Eduardo, bienvenido al programa. Germán, muchas gracias por su invitación, con mucho gusto. Bueno, vamos a hablar como de la aplicación de productos químicos, fertilizantes que se hacen a los cultivos, porque aquí se cometen muchos errores. Entonces yo quisiera que usted le contara a los televidentes cuáles son los principales errores que están cometiendo los agricultores en esta práctica cotidiana. Claro que sí, Germán. Algunos de los errores más comunes es en la selección de accesorios y boquillas para las diferentes aspersiones que se hacen. Los productos son diferentes. Unos pueden ser herbicidas, otros fungicidas, otros fertilizantes foliares, algunos insecticidas, y cada uno de ellos es diferente al otro. De acuerdo al producto que vayamos a aplicar, podemos elegir una boquilla que nos dé el tamaño de gota, la cantidad de producto necesaria para
nuestro cultivo sin caer en sobredosis o subdosis. Entonces son temas bastante importantes que debemos tener en cuenta. Empezando por cómo nosotros adquirimos una boquilla. Muchas veces esperamos a que nos vendan una boquilla y la idea es que nosotros tengamos el criterio suficiente para que podamos elegir nuestra punta de fumigación de acuerdo al producto que vayamos a aplicar. En la numeración necesaria, muchas veces tenemos las boquillas con una descalibración o el orificio de salida de un tamaño ampliado en un porcentaje exageradísimo y no nos damos cuenta. Cada vez que el fluido va saliendo por la punta en una cantidad mayor, es dinero que estamos botando a la caneca con este tipo de aplicaciones en sobredosis. Eso le quería que le aclaráramos a los televidentes la cantidad de dinero que se está botando a través de una boquilla mal calibrada o desgastada. Sí, la punta de fumigación o boquilla creemos que es de las partes más importantes en cualquier equipo de fumigación, terrestre, aéreo, manual o motorizado. Ahora bien, otro de los errores que cometemos muy frecuentemente es no saber a qué presión estamos aplicando el producto. Los productos a altas presiones se comportan de manera diferente que a bajas presiones. En alta presión obtenemos gotas muy finas y a bajas presiones obtenemos gotas un poco más gruesas y un poco más pesadas. Las gotas finas son susceptibles a la deriva. La deriva, explicándolo, es cuando el viento lleva estas goticas a un lugar donde no es mi objetivo. Es un lugar que yo no quiero fumigar, pero el viento se las lleva. La temperatura puede evaporar rápidamente estas gotas finas y en el caso de los productos pues no estarían haciendo su trabajo. El tiempo de permanencia en el objetivo puede ser menor al deseado. Es otro de los errores que cometemos comúnmente. Bueno, Eduardo, el tema es bastante amplio, bastante complejo. ¿Por qué no pasamos a explicar a los televidentes tema por tema para que todo el mundo quede ilustrado sobre boquillas? Claro que sí, hermano, con mucho gusto. Las boquillas de aspersión o punta de fumigación están construidas en diferentes materiales que de acuerdo a su dureza durarán mayor o menor tiempo. Las boquillas de materiales blandos como el latón tienen un bajo costo, pero en términos de rentabilidad son antieconómicas. Es mejor pagar un poco más por boquillas en materiales duros que nos garantizarán una buena aplicación y economía en los insumos. En el proceso de selección de una boquilla o punta de fumigación es muy importante tener en cuenta el material con que es construida la boquilla. Lo más común es encontrar que usamos materiales blandos o materiales también por el precio ser muy asequibles. Pero vemos que es totalmente antieconómico, contraproducente y lo que estamos haciendo es dejando que la boquilla, que es de un material demasiado blando, se descalibre muy rápidamente y empezando a perder plata por altas descargas de fluido rápidamente. Los materiales más comunes son el latón, que es el que normalmente llamamos bronce o cobre. Ese material realmente es el más blando en cuanto a la fabricación de boquillas. Su duración es de 100 horas. A las 100 horas, normalmente el desgaste está al 10% o más, que es el porcentaje máximo recomendable para que una boquilla sea cambiada. 10% más de su valor inicial. El segundo material más común es el polímero, cuando vemos que toda la boquilla es de plástico. Esta boquilla tiene una duración de 200 horas para llegar a la descalibración del 10%, que es, decíamos, lo mayormente permitido. Luego viene un material con punta de acero inoxidable, ya son catalogadas dentro de los materiales duros. Esta boquilla dura 600 horas para descalibrarse al 10%, es bastante. Y la de mayor durabilidad es con punta de cerámica.
dura 1000 horas para descalibrarse al 10%. Si vemos que una boquilla de cerámica dura 10 veces lo que dura una de latón, estaríamos ahorrando 9 veces de recambio de la boquilla, pero ese no es realmente el ahorro más significativo. Son 9 o 10 veces de tiempo, los cuales usted está haciendo la aplicación en la cantidad correcta, sin desperdiciar producto en su cultivo. En los recambios de boquillas estamos hablando de varios miles de pesos. En el ahorro en producto estamos hablando, dependiendo de qué extensión tengamos, estamos hablando de varios millones de pesos. Señor agricultor, en lo posible, salgámonos de los materiales blandos de las boquillas. Pasémonos a... Por ejemplo, cuando usted llega a un almacén agrícola y compra una boquilla de latón en 100 pesos, es posible que una con punta de cerámica le valga el doble, 200 pesos, pero le va a durar 10 veces de tiempo trabajando sin descalibrarse. Ahí tiene un ahorro de 9 recambios de boquilla, pero el ahorro real, le rectifico nuevamente, son 9 o 10 veces de periodos de tiempo que usted está aplicando la cantidad necesaria de producto que su agrónomo o técnico le ha recomendado, sin desperdiciarlo y sin hacer sobredosis, que tiene otras implicaciones como el tema ambiental, el tema de salud y otros temas que trataremos adelante. Dependiendo del tipo de producto que aplicaremos, será también la escogencia del tipo de boquilla. Cada insumo, trátese de fertilizantes, herbicidas, fungicidas, insecticidas, etc., necesitará un tipo de boquilla específico para garantizar una correcta aplicación. Importantísimo tener en cuenta la selección de la boquilla de acuerdo al producto que vayamos a aplicar. Los herbicidas, por ejemplo, generalmente los aplicamos con boquillas de cortina. Las numeraciones más comunes son 8001, 8002, 8003 y así sucesivamente. ¿En qué materiales los más recomendables? Cerámica o punta de acero inoxidable. Para aplicaciones foliares de insecticidas, fungicidas, fertilizantes foliares y demás productos que aplicamos a la parte aérea, que aplicamos ya a nuestro cultivo, utilizamos generalmente boquillas de cono hueco. Las boquillas de cono hueco se llaman TX y la numeración viene como TX1, TX2, TX3 y así sucesivamente. Cada vez que vaya aumentando el número es porque aumenta la cantidad de agua o de fluido que sale por la punta de esta boquilla, de acuerdo al estado de nuestro cultivo o al tipo de cultivo que nosotros estemos manejando, ¿cierto? La recomendación, muy importante tener en cuenta la recomendación de la cantidad de producto por hectárea que nos haga el laboratorio o nuestro técnico agrónomo. La numeración de la boquilla que vayamos a escoger para una aplicación de un fertilizante foliar, de un fungicida, de un insecticida, depende de el estado del cultivo, por ejemplo. Depende de el tipo de cultivo, qué tan denso es su follaje en la parte aérea. Siempre debe hacerse en compañía del técnico que recomienda dicho producto. La presión de aplicación juega un papel importante en la práctica de la aspersión foliar. La turbulencia y el tamaño de las gotas que se originan en las boquillas dependen en gran medida de ella. Por eso, es importante tener manómetros o reguladores de presión para optimizar la aplicación del insumo requerido. Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta en las aplicaciones es el control de presión en los equipos de fumigación o de aspersión. Controlar presión se vuelve importante por el tema deriva y el tema temperatura. A menor presión las gotas son un poco más gruesas, resistiendo la temperatura y resistiendo la deriva, que es el transporte de las goticas a otro lugar donde no queremos. El tema de herbicidas, esto se vuelve un problema bastante grave. En esos momentos
Una misma persona puede tener estados de ánimo diferentes, por lo cual en el mismo día puede hacer aplicaciones a presiones más altas y luego a presiones más bajas, por cansancio o por algún estado de ánimo específico. Luego, el tamaño de las gotas y la cantidad de producto aplicado puede variar en un lote con respecto a otro. En esos momentos se hace indispensable corregir la presión y es donde entran en juego los reguladores o válvulas reguladoras de presión. Son aparatos importantísimos que nos van a dar muchos beneficios. Menor desgaste humano, menor desgaste del equipo, presión constante. Al tener presión constante tenemos las gotas de un tamaño uniforme y también tenemos la cantidad de fluido parejo. Entonces tenemos demasiados beneficios para que nuestra aplicación sea de una calidad muy alta, sin desperdiciar producto, llegando al objetivo, que las gotitas impacten en el objetivo y se queden allí sin necesidad de que se trasladen a otro lugar. Manejar controles de presión es importantísimo en las aplicaciones. Por ejemplo, los herbicidas deben ser fumigados a bajas presiones, siempre por debajo de 40 psi, para evitar daños en cultivos adyacentes o intoxicación en mi propio cultivo. Los productos insecticidas, fungicidas, fertilizantes foliares, ellos ya pueden ser fumigados con unas presiones un poco más altas, que nos dan turbulencia de las gotas y alojamiento de ellas mismas en el haz y en vez de las hojas, lo cual nos hace una aplicación bastante compleja. Con nuestro video. Y saludos a Milena. Bien, 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 vamos, claro, no, él no es complejo, ¿no? No, señor. Considero que todo está muy claro. Ok, Denilson, no, bueno, entonces ya que di la entrada, para dar la entrada a Milena, sí, Ariel. Sí, sí. Sí, él es un videito pues muy didáctico, tipo programa de televisión pues, dirigido a todos los públicos, un poco para interiorizar la importancia precisamente de lo que es la boquilla. En ese momento, pues ya lo vamos a discutir ahorita al cabo del video, pues también el tema de los accesorios como las válvulas sí, las válvulas reguladoras de presión y los resultados que trae para la calidad de las aplicaciones. Bueno, entonces y ahorita terminamos de mirarlo y ahorita entonces dialogamos sobre algunos de los aspectos del video. La calibración de los equipos, dependiendo del cultivo y el insumo que aplicaremos, nos sirve para cuantificar el costo de una fumigación y la cantidad de producto requerido para no incurrir en sobrecostos que podrían afectar la rentabilidad del cultivo. Los temas anteriormente tratados, como la selección de boquillas por producto a aplicar, los materiales y su duración, los tipos de presiones que podemos aplicarle a nuestros equipos, son importantes y son parte de la calibración de los equipos, que es el tema, digamos, como la parte final de esta pequeña charla. Y pues queremos saber qué es calibrar un equipo. Calibrar un equipo rápidamente y de manera muy coloquial es determinar la cantidad de agua o de fluido que aplicamos en un área determinada de nuestro cultivo, en este caso 1 hectárea. Cuando nosotros sabemos cuánta agua aplicamos en 1 hectárea de nuestro cultivo, sabemos cuánto producto vamos a aplicar, y cuando sabemos cuánto producto vamos a aplicar, sabemos cuánta plata vamos a gastar, y no dejamos todo a la suerte, al azar, y tenemos las ganancias y la rentabilidad de nuestro cultivo asegurada. Existen varios métodos para hacer la calibración de los equipos.
Es más, los equipos pueden ser de diferente índole, manuales de palanca, de espalda, pueden ser equipos aéreos, pueden ser equipos de motor estacionarios o de motor de espalda, pero siempre vamos a tener que determinar la cantidad de agua que aplicamos por hectárea. Hay diferentes métodos, unos métodos matemáticos, otros métodos por lotes, que siempre nos llevarán al mismo final, determinar cuánta agua vamos a aplicar en una unidad de área. En mis tiempos en el cual empezamos pues a trabajar, de que uno empieza a conocer un equipo de aspersión, uno no le importaba trabajar con cualquier boquilla, boquillas que no eran para la aspersión que uno necesitaba, para la fumigación que uno necesitaba, no importaba. Vamos con esta, dale con aquella, no, boquillas que a mí la usaba mi papá, mi abuelo, porque las dejó el tatarabuelo y nada, dele. Debido al tiempo y pasan las cosas, encontramos estas empresas, los cuales nos han ido capacitando día a día. Nos han dicho para qué está el boquilla, esta es para una cosa, esta es para la otra. Debido a eso nos hemos ido dando cuenta, el ahorro de insumo, de dinero que nos hemos ido metiendo al bolsillo por no botar tanto insumo que diario que uno mismo se imagina y se pregunta, pero ¿cuándo? ¿Cómo hacíamos esto? De uno decir, bájeme en el producto que voy a empezar esta aplicación. Y cuando uno menos piensa con ellos, con los técnicos que llegaban, vea, usa esta boquilla, esta es para esto. Empezábamos, dele. Cuando menos piensa, sobraba dicho producto. Tú no decías, hombre, las cosas estás en el juicio y en preguntar, en decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Empecemos a medir, empecemos a calibrar. Con la ayuda de ellos nos hemos dado cuenta que muchas cosas han sido factibles para la empresa y más que todo para el gremio cafetero. La experiencia que han tenido mis clientes ha sido significativa en el ahorro de producto, seleccionando la boquilla adecuada, dependiendo de la plaga a controlar o dependiendo del uso que se le quiera dar, sea para el tema de herbicidas o para el tema, pues como ya lo dije, de plagas y enfermedades. Esto les ha permitido ser más eficientes en la aplicación de los productos diferentes agroquímicos y por ende pues han tenido una mayor eficiencia en el control de las plagas y las enfermedades a un menor costo. Señores agricultores, estas boquillas que están viendo acá, que son las que le van a controlar a usted la fumigada, hay que estarlas cambiando. ¿Por qué? Porque este huequito que hay acá se va desgastando. Y al paso que se va trabajando, entonces, ¿qué está haciendo? Está perdiendo más líquido, está perdiendo más insumo, usted se está matando usted mismo porque está botando más de la cuenta. Entonces esto hay que estarlo cambiando con frecuencia cuando esté botando demasiado. Cuando se trabaja con boquillas de alta calidad y descargas controladas, es necesario garantizar que la mezcla de producto aplicado venga sin contaminantes sólidos que puedan taponar los orificios de salida. Para esto es importante corroborar y garantizar todo el sistema de filtrado en nuestras bombas fumigadoras. Para prevenir el taponamiento de las boquillas, podemos utilizar varios métodos. Hay que tener la mayor cantidad de líneas de filtros. La primera va en la boca del tanque. Se puede, inclusive este sedazo, forrar en un material mucho más tupido. Segundo, en la llave de paso que va anterior a la lanza, debe ir un filtro también, normalmente en material de malla de acero inoxidable. El tercer filtro va en el portaboquillas y puede ser de malla 50 o de malla 100, dependiendo de la numeración de la boquilla. Algunas de las prácticas más comunes encontradas en las fincas es que los usuarios las limpian con materiales duros como clavos, agujas, alambres, puntillas, inclusive llegando hasta a el orificio, lo que nosotros denominamos como violar una boquilla, que es un acto pues bastante grave. La limpieza o mantenimiento de las boquillas debe hacerse con cepillos de cerdas blandas para quitarle todas las impurezas o residuos sólidos que ellas hayan almacenado y puedan hacer una aplicación eficiente. Royal Condor les da las gracias por su atención y los invita a tener en cuenta las técnicas de aplicación en cuestiones ambientales, de salud,
ahorro de dinero, hay que tenerlos en cuenta. Si se tienen en cuenta todos los puntos que hemos visto hoy, cuando se trata de hacer una fumigación o aspersión foliar, podremos estar seguros de una buena cobertura que nos garantice el control del insecto, del hongo, de la maleza o la fertilización foliar de nuestro cultivo. De paso, estaremos ahorrando en el gasto innecesario de insumos, haciendo una agricultura más responsable con el medio ambiente y haciendo más rentable nuestra explotación agrícola. Bueno, entonces ya después del video, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda de ahí relacionado con lo que venimos tratando en el grupo de estas estrategias de control? Profe, pues yo creo que lo que hablábamos ahorita del material de las boquillas, que su preferencia yo creo que todo debería ser de punta de cerámica o acero inoxidable, pues primero nos dan mayor calidad en la aplicación y segundo pues sus horas son más, ¿no? Sus horas de trabajo son más. Lo otro, profe, importante en la aclaración del tipo de boquillas de acuerdo a las aplicaciones, ¿no? Si es un herbicida, sabemos que es una boquilla de cortina, o si es para un foliar, un fungicida, un insecticida, pues vamos a usar una boquilla de cono. También, pues, las presiones las de las que se maneja, que él aclaraba que las presiones altas, pues las gotas van a ser más pequeñas y pues van a ser susceptibles a la temperatura o a las derivas o al viento, y que las boquillas, la presión baja, perdón, pues van a ser gotas mucho más pesadas y que eso también depende el área que queramos aplicar, ¿no? Lo otro, profe, que yo creo que hay que tener en cuenta allí es que hacer un monitoreo y una evaluación es importante de entrar a hacer una aplicación, sobre todo pues de herbicidas. Lo digo en cuanto al volumen de aplicación, porque a veces hay gente que dice, no, vamos a aplicar tal mezcla porque ese lote tiene hoja ancha, pero no miran el porcentaje de malezas en que está, si está en un 70, en un 40% de estas arbences, y de acuerdo a eso a veces nos vamos con menos volumen, y cuando el aplicador se detiene en esas malezas, pues vamos a sobredosificar y la cantidad del volumen de agua no nos va a alcanzar. No, perfecto, Giselle. Sí, hay de pronto entonces también para apuntar ese tema entonces de la presión, ¿sí? En cuanto a que es una recomendación también a considerar. Finalmente, pues hay que conocer también como la hoja, la ficha técnica de nuestras boquillas para poder manejar también las presiones de trabajo que son las indicadas, para poder garantizar finalmente los caudales requeridos en el proceso. Pero no, perfecto. No sé si alguien quiera también hacer alguna aporte o al video. 4 segundos. Bueno, ahí yo también quería entonces apuntar un poco lo que Giselle nos recomendó acerca de o nos comentó acerca de los materiales. Entonces un poco que recordemos que los de más baja calidad son el latón, posteriormente mejorando con una durabilidad de cerca de 100 horas de trabajo, posteriormente las de plástico, que pueden tener más o menos 200 horas de trabajo antes de empezar a descargar más del 10%, que ya mencionamos no es lo ideal, ¿sí? Más del 10%, entonces es un momento para el cambio de la boquilla. Posteriormente las de acero inoxidable, que muestran una durabilidad de cerca de 600 horas de trabajo, y por último entonces las de cerámica, las de punta de cerámica, que pueden alcanzar una duración de 1000 horas. Entonces, como bien lo señalaba en el video, no es tanto por el costo, que si bien unas valen más que otras, lo que se debe evaluar es esa cantidad aplicada
que finalmente es lo que más representaría recursos en este caso, ¿no? El desperdicio y pues en las afectaciones al medio ambiente y a la salud. Bueno, entonces si no tenemos más, vamos a continuar con la presentación para cerrar entonces ya con este conjunto de estrategias del manejo en la fuente. Bueno, entonces esta presentación la tomé de la Universidad Politécnica de Valencia. Para quien quiera profundizar, la Universidad Politécnica de Valencia tiene muy buenos programas, prácticamente cursos también. En este caso, este es tomado sobre un curso de manejo de boquillas. Entonces, la boquilla, dentro de su configuración, responde a esta ecuación matemática que es básicamente la que describe el caudal de la boquilla, para este caso, en las unidades de litro por minuto. Las boquillas entonces tienen básicamente una constante de boquilla y esta raíz cuadrada que corresponde a la presión del trabajo medida en bares. ¿Sí? Recordemos que hay varias unidades de medida, como los pascales, pero en este caso tenemos en cuenta el de presión de trabajo, el bar. Entonces, las boquillas son de diferentes colores. Básicamente el código de colores está reglado por la norma ISO 10625 de 1996. Entonces, aquí tenemos, de acuerdo al color, el caudal nominal en litros por minuto a una presión de 3 bares. Entonces, en el caso de la boquilla naranja, sería la que menos caudal me generaría, ¿sí? A partir de la presión de trabajo de 3 bares, que sería de 0.4 litros por minuto. ¿Sí? Posteriormente tendríamos el color verde a 0.6, el amarillo a 0.8, el azul a 1.2, el rojo a 1.6, el marrón, que es este, a 2, la descarga de 2 litros por minuto a 3 bares de presión, la gris a 2.4 y la blanca a 3.2. Esto sí cumple la norma. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver en esta otra parte de la tabla unas ciertas caracterizaciones de las boquillas. En este caso es una boquilla de color naranja denominada XR8001 o la XR11001. ¿Sí? Entonces estas boquillas, básicamente en esta columna se define la presión de trabajo. Y un elemento que de pronto que mencionamos allí rápidamente en el video, entonces dependiendo del tipo de boquilla, ¿sí? También entonces se definiría el tipo de filtro. En este caso sería un filtro de 100 mesh. Las unidades de trabajo de los filtros, cuando hablamos de esta referencia de mesh, corresponde al número de orificios por centímetro cuadrado. Entonces, estos serían 100 orificios por centímetro cuadrado para ese filtro. Podemos ver entonces que en la medida que la presión se incrementa, también se incrementa la descarga de la boquilla en litros por minuto. En este caso, la que hemos visto por acá, de color naranja, trabajando a 3 bares, entonces tendríamos una descarga de aproximadamente 0,4 litros por minuto. En la medida que cambia el color o aumenta la posibilidad de descarga por parte de la boquilla, pues se incrementan también, también corresponde de igual manera como con lo que vimos en la primera de las boquillas, pues también hay una correspondencia entre presión, pero como en este caso se incrementa la descarga, ¿sí? Entonces esto serían unas gotas más, ¿sí? Aquí tendríamos tendríamos una presión a los mismos bares, tendríamos en este caso una descarga mayor. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos es un orificio mayor en la boquilla. Entonces aquí vemos para el caso del ejemplo que para el trabajo a 3 bares la descarga de la boquilla es de 0,6 litros por minuto. Para la boquilla amarilla
para la misma presión de trabajo, tenemos 0,79 o 0,8, teníamos aquí referido, para esta boquilla color morado, que aquí sí no aparece prevista, entonces si estaremos a 3, estaremos casi a 1 litro por minuto de trabajo, y démonos cuenta que también ha variado el tamaño de malla del filtro. ¿Sí? Entonces aquí hay 50 mesh, es decir, este sería un filtro mucho más grueso en la medida que tiene más orificios por centímetro cuadrado, lo que correspondería con un mayor caudal de trabajo, es decir, deja pasar mucho más. ¿Sí? Entonces así vemos la hoja técnica o la ficha técnica de las boquillas, las cuales siempre relacionan, además de la boquilla con su color, la presión de trabajo relacionada con la capacidad de la boquilla en litros por minuto. En este segundo punto vamos a ver consideraciones relacionadas con el tamaño de la gota. Entonces, de igual manera que en la ficha técnica anterior, entonces en este tipo de fichas podemos ya determinar el tamaño de la gota. Entonces recordemos que para el color naranja tendríamos una descarga menor, lo que significaría que este tipo de boquillas están relacionadas en buena medida con una gota muy fina. Entonces, para esta naranja, cuando la presión de trabajo es de 1 bar, entonces el tamaño de la gota está definida como mediana. Pero cuando se incrementa la presión de trabajo de la boquilla, entonces se va haciendo más fina el tamaño de la gota. Para esta boquilla en particular, ya a 1.5 bares de trabajo, empiezan a aparecer gotas finas. El tamaño de la gota, ¿por qué está finalmente determinado? Entonces, de esta manera, cuando la presión, ¿sí? Cuando la presión se incrementa, entonces podemos ver aquí que el tamaño de la gota disminuye, ¿sí? Cuando la sección del orificio de la boquilla se incrementa, entonces de igual manera se incrementa el tamaño de la gota. Cuando la densidad del material también es más alto, entonces de esa manera también el tamaño de la gota cambia y se incrementa. Y lo mismo sucede con la viscosidad del producto. Entonces, en general, estas son las variables que definen el tamaño de la gota. Entonces aquí podemos ver en la tabla, también según el tipo de color y el tamaño de la descarga, recordemos que la blanca es la de mayor descarga, podemos ver, por ejemplo, que en estas presiones bajas, el tamaño de la gota es muy gruesa. Entonces, como hemos visto del video anterior, pues en este caso para el tema de la recomendación de uso, pues sería recomendable para el manejo de herbicidas. Mientras que estas tipo de boquillas que nos producen una gota muy fina, serían ideales para manejar, bueno, en el caso que sea también de cortina, de cono hueco, serían también ideales para poder llegar a esos lugares de la planta donde eventualmente pudiesen haber problemas gracias a el tamaño de la gota. Bueno, ya aquí por último, entonces recordemos finalmente los tipos de materiales en los cuales están construidas las boquillas, recordando entonces que las de latón son las de más mala durabilidad o más baja durabilidad, son solo 100 horas, y en este caso la resistencia su resistencia a los productos agroquímicos es mala en la medida que es susceptible a la corrosión. El polímero, ¿sí? Que fueron las que denominamos de plástico, realmente es polímero, la durabilidad es media y muestran buena resistencia a los productos agroquímicos. La de acero inoxidable es de muy buena durabilidad y muestra una excelente resistencia. Hay un acero inoxidable endurecido, con un material o la durabilidad es muy buena, con una muy buena resistencia, y las que muestran el mejor de los desempeños es las de cerámica, que tienen una durabilidad superior y son altamente resistentes. Entonces, por último, recordar
que las boquillas deben ser sustituidas cuando el caudal sea un 10 a un 15% superior al caudal nominal, que es el que es indicado por el fabricante en la ficha técnica de la boquilla. Bueno, estas son las preguntas que no sé si me las ayudan, me acompañan a resolver. La primera, ¿por qué es importante llevar registros de aplicación y consumos de plaguicidas? ¿Quién me ayuda aquí con esta pregunta? Pues, profe, de acuerdo a la primera pregunta, es la importancia del registro de la aplicación y consumo de plaguicidas para saber en un tiempo, en eso se incluiría en los costos de producción, ¿no? Ahí me doy cuenta si yo en esa labor de aplicación estoy gastando más, entonces yo puedo hacer un ajuste o verificar, ajustar, calibrar, entonces me sirve para eso. Sí, sí, perfecto. Entonces, démonos cuenta que aquí entonces entra también todo el tema de lo que habíamos mencionado acerca de la trazabilidad. Muy bien. Listo. ¿Quién más quiere aportar o a la segunda? ¿En qué consiste el controlar la calidad de las aplicaciones y de dónde a dónde va este control? Entonces, si recuerdan que nos decían en la diapositiva que el tema del control de la aplicación desde el momento del pesaje, desde el momento de definir el tamaño o definir la mezcla, de generar las mezclas, hasta el momento final de la limpieza de los EPP. Entonces, es todo ese rango, todo ese margen en el que debemos tener en cuenta o que debemos considerar dentro del control de la calidad de la aplicación. Tercero, ¿qué debe hacer la empresa para mantener los equipos de aplicación en buen estado? ¿Qué me dice? Profe, pues yo creo que para mantener los equipos de aplicación en buen estado, pues debes primero primero hacer un mantenimiento frecuente, y lo otro es estar evaluando las aplicaciones, mirando cómo están funcionando las boquillas y todos los equipos en general. Sí, perfecto. Entonces, allí también cabe entonces todo lo relacionado con llevar estas fichas o estas hojas de vida de nuestros elementos, ¿no? Pues para poder llevar finalmente todo ese control. Llevar esas hojas de vida, todo lo relacionado al mantenimiento y pues uso que se le ha dado a los equipos. Profe, ya sería la utilización de mantenimiento preventivo, el correctivo, y ya pues sería el otro mantenimiento, es que no recuerdo bien el nombre. Y eso es dependiendo también en el estado en que se aplique, digamos, en qué momento se van a aplicar y el uso que también tengan, ¿no? Sí, sí, perfecto, María Alejandra. Perdón, no, se me fue el nombre. No, que María Alejandra también tiene abierta la comunicación. Lady. Sí. Lady, qué pena. Sí, Lady, no, magnífico, precisamente. Entonces, dentro de todas esas estrategias de monitoreo, debemos llevar todo ese tipo esa hoja de vida del producto desde precisamente todo ese tema preventivo para evitar finalmente casi que esos procesos que tú mencionas allí de correctivos, ¿no? Listo, no, muy bien, Lady. Bueno, pues no sé si tengamos más preguntas por ahora o hasta aquí tendríamos entonces la clase del día de hoy. Entonces nos veríamos el próximo lunes. Les voy a diseñar ya a partir de los videos y la información que hemos hecho, un test pues, para que ustedes lo resuelvan y que lo dejemos como evidencia entonces de formación del curso. Bueno, que yo se los estaré enviando. Perfecto, tutor. Muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, si no tenemos más inquietudes, desearles entonces que tengan un feliz fin de semana, que descansen y nos vemos entonces el lunes en nuestro horario habitual de 6:30. Bueno. Listo, profe. Feliz noche.